Mi esposa infiel y yo fuimos invitados a una fiesta, de la cual ella se fue con otro hombre, pasando afuera toda la noche. Es difícil señalar el momento exacto en que un matrimonio comienza a decaer, particularmente cuando se ha fundado en una confianza inquebrantable durante décadas. La revelación de mi esposa me golpeó de forma inesperada. Ella confesó su amor por un hombre que acababa de conocer, destrozando así los cimientos de nuestro matrimonio de 23 años. Su confesión me dejó sintiéndome devastado y hecho pedazos, sin embargo, fue su revelación posterior la que verdaderamente me engañó. Recordando aquella escena del Padrino, donde Michael Corleone queda cautivado por una mujer en Italia, y sus guardaespaldas sicilianos notan su estado de enamoramiento. Puedo decir que no es meramente una representación ficticia. Fui testigo de algo muy similar en primera persona, aunque, en su momento, no logré reconocerlo. No era yo quien evocaba sentimientos tan intensos en mi esposa, era otro hombre. Al reflexionar sobre los últimos 23 años de nuestro matrimonio, me di cuenta de que aquello marcó el principio del fin de lo que yo había creído que era una vida perfecta. A menudo me encuentro adelantándome a los hechos, contemplando el rumbo que se suponía que debía tomar mi vida, pero que finalmente no tomó. Permítanme presentarme adecuadamente, soy Noah Robinson, tengo 49 años. Y resido en una pintoresca ciudad del Medio Oeste, a unas 3 horas de distancia de Chicago. De profesión, soy contador, y trabajo para una destacada firma nacional. Si bien el trabajo a veces puede resultar monótono, la compensación económica hace que valga la pena. Por lo general, dejando de lado los agitados periodos de marzo y abril, mantengo una semana laboral estándar de 40 horas. Hasta hace aproximadamente 1 año y medio, yo estaba casado. Mi exesposa y yo tenemos una hija llamada Elizabeth, quien ahora tiene 23 años, está casada, tiene un hijo, y vive en Denver. Después de 24 años de matrimonio, mi ex y yo nos convertimos en otra estadística más de divorcio. A pesar de lo que yo consideraba habían sido 23 años milagrosos. Como mencioné, mi encuentro con Louise se remonta a mi 2º año en la Universidad Estatal de Iowa. Louise también estaba en su 2º año, habiéndose transferido a mi residencia estudiantil, justo después de su 1er año. La primera vez que la noté, vi su figura esbelta y atlética, bañándose bajo la intensa luz del sol de agosto en Iowa, afuera de la residencia, mientras yo entraba con unos amigos. No pude evitar. Es broma. Tengo que irme. Estoy a punto de presentarme a la futura señora Robinson. Aunque lo dije en broma, había una pizca de seriedad en mi voz, mientras mis amigos seguían mi mirada hacia Louise. Vaya, comentó uno de ellos. Escuché las palabras, pero no pude discernir quién había hablado. Mi atención estaba completamente absorbida por la belleza rubia, recostada sobre una toalla, en bikini, junto a la residencia. Dejando atrás a mis amigos, me acerqué a ella. Pero, cuando estaba a 1 metro de distancia, ella se apoyó sobre un codo y me hizo un gesto de rechazo con la otra mano. Me sentí aplastado, hasta que ella habló: «Oye, idiota, me estás tapando el sol». Rápidamente, me moví unos 30 centímetros a mi derecha, permitiendo que el sol volviera a caer en cascada sobre la encantadora mujer a mi lado. Su deslumbrante sonrisa me iluminó, y, en ese momento, yo habría accedido con gusto a cualquier petición. Mucho mejor, gracias, soltó una risita, aparentemente inmutada por la presencia de un extraño acercándose a ella. Supongo que, cuando posees su nivel de belleza, este tipo de encuentros son algo habitual. Expresé mi admiración por su belleza, y le propuse una cita para el próximo viernes por la noche. Si acepto, harías el favor de limpiarte la baba de la barbilla, bromeó ella. ¿Qué? Oh, sí, la baba. Por supuesto, ya no está, tartamudeé, sintiéndome como un tonto torpe. Bueno, es bastante evidente que no eres uno de esos charlatanes con frases ensayadas. Así que sí.
Salgamos el viernes por la noche, accedió ella, y así obtuve su número de teléfono. Esa noche, cenamos en un acogedor restaurante italiano en Ames. Mientras yo estaba sentado allí, totalmente cautivado, ella me deleitaba con historias de su vida. Desde que tenía 3 años hasta el presente. Pareció que solo pausó su narración cuando llegó el plato principal. Simplemente parecíamos conectar sin esfuerzo alguno, y, en cuestión de un mes, ya pasábamos casi todo nuestro tiempo libre juntos. Ella no solo era inteligente, también ostentaba el título de mejor alumna de su escuela secundaria. Junto a su intelecto, poseía un travieso sentido del humor, y una serena seguridad en sí misma. En cuanto a mí, consideraba que mi aspecto era decente, nada excepcional. Pero mantenía un nivel razonable de atletismo. Habiendo ganado 7 reconocimientos deportivos en la escuela secundaria. Intelectualmente, estaba entre los 5 mejores de mi clase de graduación. Y era capaz de participar en conversaciones profundas sobre diversos temas. Sin embargo, como señaló Louise, yo no era el tipo de persona que tenía una frase ingeniosa para cada ocasión. A pesar de mi confianza, sabía que estaba apuntando fuera de mi liga cuando la invité a salir. Pero, como dicen, el que no arriesga no gana, ¿verdad? Justo después de que ocurriera nuestro primer contacto físico en nuestra sexta cita. Ninguno de los dos tenía mucha experiencia. Pero yo contaba con un número limitado de parejas anteriores. Aún así, yo poseía un arma secreta, leía diligentemente artículos en varias revistas para adultos. Sin fijarme únicamente en las imágenes. A juzgar por las críticas entusiastas que recibía de mis parejas. Debo haber desarrollado un buen conjunto de habilidades. Y el conocimiento que obtuve de allí resultó ser valioso. Louise y yo nos casamos poco después de graduarnos, y conseguimos trabajo sin esfuerzo. Ella encontró un puesto como maestra de 3er grado. Mientras que yo seguí mi carrera en contabilidad. Ambos proporcionando ingresos estables para nuestro futuro juntos. Un par de años después de comprar nuestra casa, dimos la bienvenida a nuestra única hija. La vida en nuestra cama era satisfactoria. Brindando la variedad y frecuencia suficientes para mantenernos a ambos contentos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, como ocurre en muchas parejas, las exigencias de la vida y el envejecimiento redujeron un poco nuestra frecuencia en la intimidad. Incluso después de que Elizabeth se fuera a la universidad, mantuvimos un vínculo apasionado. Teniendo intimidad 3 o 4 veces por semana. Ocasionalmente, ciertas dudas sobre la fidelidad de Louise cruzaban por mi mente. Pero estas preocupaciones eran raras y fugaces. Ella podía mencionar que un nuevo y joven maestro en su escuela estaba siendo coqueto. Pero nunca mostró ningún indicio de corresponderle o de buscar algo más. Yo atribuía estos pensamientos a mis propias inseguridades. Hay que admitir que Louise es innegablemente atractiva, y no podía culpar a nadie por admirarla. Sin embargo, la admiración era donde todo debía terminar. Le dejé clara mi postura a Louise desde el principio de nuestra relación. No hay lugar para compartir. Ella se hizo eco de ese sentimiento, asegurándome que sentía exactamente lo mismo. Si bien no le importaba que yo mirara a otras mujeres, cualquier contacto físico sería inaceptable. Yo respeté sus límites de todo corazón. Ese era nuestro acuerdo. Todo cambió cuando nos encontramos en la fiesta anual de verano, organizada por nuestros vecinos. Los Louis, quienes vivían a 3 casas de la nuestra, en nuestro elegante vecindario. Liam y Olivia siempre organizaban una gran celebración el fin de semana siguiente al 4 de julio. Y Louise y yo teníamos la tradición de asistir todos los años. Junto con la mayoría de los residentes de nuestra cuadra. Las festividades siempre eran geniales. Liam y Olivia eran anfitriones excepcionales, ofreciendo deliciosa comida y bebida. Y su propiedad contaba con una piscina subterránea de gran tamaño. Además de una cancha de voleibol de arena. Incluso los invitados que traían de fuera del vecindario solían ser agradables. Con una sola excepción. Pero me estoy adelantando a los hechos. La fiesta comenzó al mediodía,
y Louise y yo caminamos hacia allá alrededor de las 2:10. Me dirigí a la barra, tomando un vino Zinfandel blanco para Louise y una cerveza Michelob para mí. Y comenzamos a socializar, al principio manteniéndonos juntos, antes de separarnos gradualmente para entablar diferentes conversaciones, tanto adentro como afuera de la casa. Esto nunca había sido un problema antes. Periódicamente, yo buscaba a Louise para ver si necesitaba que le rellenara la copa o si quería un bocadillo. O ella me buscaba a mí. Por lo general, nos despedíamos temporalmente con un rápido beso en los labios. En un momento dado, yo estaba charlando con unos vecinos, mientras Louise estaba al otro lado del patio, conversando con un grupo de mujeres. Llegaron algunos forasteros, incluyendo a un hombre acompañado por 2 mujeres, lo que provocó que Liam se acercara a saludarlos. Fue entonces cuando noté el repentino cambio en la actitud de Louise, mientras ella observaba a los recién llegados mirándola. Vi que había dejado de conversar con sus amigas, y estaba fijando su atención en los forasteros, con una mirada que parecía mezclar asombro y deseo. En ese momento, no pude descifrar del todo su expresión, pero era evidente que estaba cautivada. Debo admitir que, después de observarlos durante unos 30 segundos, sentí que una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Louise se volvió hacia mí, cruzando miradas y sonrojándose profundamente, antes de volver con sus amigas. ¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de que algo no está del todo bien, pero no logras identificar qué es? Oh, no, por favor, exclamó ella, al notar que yo sostenía al hombre por la muñeca. No, conoce a Pascal Destel. Él enseña literatura europea en la universidad. Y se unió el año pasado. Es francés, y no sobrepasó ningún límite. Así que no me opuse a donde colocó su mano. Los demás en el grupo asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, lo que me impulsó a soltar la muñeca de Pascal, y a ofrecerle un firme apretón de manos, ejerciendo algo de presión para afirmar dominio. Luego, Louise me presentó al resto del grupo, casi como si fuera un detalle de última hora. Pensé que podrías necesitar que te rellenaran la copa, comenté, mientras le entregaba a Louise una copa de vino, fijando mi mirada en Pascal. Eres muy considerado, mi querido esposo, respondió ella, enfatizando Pascal a la manera francesa. Pascal me pareció el típico chico europeo. Debo admitir que era bastante guapo, de unos 32 años de edad, con una estatura de casi 1,80 m, y un peso aproximado de 77 kilos. Lucía una barba desaliñada de 3 días. Y tenía un cabello que parecía indeciso entre ser largo y necesitar un corte. Su inglés tenía un marcado acento francés, lo que me llevó a especular que podría estar involucrado románticamente con la mitad de sus estudiantes, sin importar el género. Tras las presentaciones, Pascal volvió a hablar sobre Víctor Hugo o alguien similar, y, sintiéndome satisfecho de haber hecho notar mi presencia, deambulé de vuelta hacia el patio. Eventualmente, Louise y Pascal se unieron a nosotros en el patio trasero para el inicio del partido de voleibol de arena. Yo siempre estaba muy involucrado en estos partidos. Como jugábamos en la cancha de los ganadores, mi equipo vio mucha acción. Por lo general, una buena cantidad de personas se reunía en la terraza, observando desde una distancia segura, y ahí fue donde mi esposa se había instalado, con Pascal a su lado. Yo estaba demasiado absorto en el juego como para prestarles mucha atención, pero sí logré captar destellos de ellos compartiendo gestos amistosos, como tocarse los brazos e intercambiar sonrisas. E incluso presencié un sonrojo ocasional por parte de mi esposa. De vez en cuando, yo le saludaba con la mano, y ella me devolvía el saludo. Mi equipo aseguró múltiples victorias, y continuó dominando la cancha durante 1 hora. Sin embargo, me di cuenta de que Louise y Pascal ya no estaban en sus asientos. Al escanear el área del bar y la parrilla, tampoco pude encontrarlos. Sintiendo que algo andaba mal, convencí a uno de los otros jugadores para que tomara mi lugar.
argumentando fatiga en mis piernas de 48 años, y una necesidad desesperada de una cerveza. Mientras me retiraba, soporté algunas bromas amistosas sobre mi edad. Manteniendo la farsa, me dirigí a la barra por otra Michelob. Y luego deambulé sin rumbo por el patio, antes de finalmente entrar a la casa. Busqué en todas las habitaciones accesibles, y agudicé el oído en las puertas cerradas. Pero no encontrando rastro alguno de Louise o de Pascal. Finalmente, me acerqué a la anfitriona, Olivia. Y le pregunté casualmente si había visto a mi esposa hace poco. Claro, ella y Pascal salieron a revisar algo en el auto de él, respondió Olivia con suavidad. ¿Qué auto conduce él?, pregunté, con una pizca de irritación filtrándose en mi tono de voz. Olivia pareció darse cuenta de la situación. Con más de 14 años de amistad y lazos vecinales a sus espaldas. Ella adoptó una expresión de preocupación, y respondió, él conduce un Jeep gris. Salí y miré en ambas direcciones por la calle. No había ni rastro del Jeep. Justo en ese momento, Olivia se unió a mí en el camino de entrada. Estoy segura de que no es nada, Noah, dijo en tono tranquilizador. Probablemente solo fueron a la universidad un momento. Sí, gracias. Probablemente no sea nada, respondí, sin convicción, y luego me alejé. La universidad local estaba a solo 7 minutos de nuestra casa. Decidí ir a revisar por mí mismo. Conduje hasta la escuela, y peiné todos los estacionamientos del lugar. No había ningún jeep. Intenté llamar al celular de Louise, pero me mandó directo al buzón de voz. Lo que indicaba que estaba ocupada, o que su teléfono estaba apagado. Le dejé un mensaje, seguido de 4 más durante la hora siguiente, mientras esperaba en casa. También me comuniqué con sus padres y con su hermana, preguntándoles si habían sabido algo de ella ese día. Todos dijeron que no. Fue entonces cuando me vino a la mente una cita. Una vez que eliminas lo imposible, lo que queda, por muy improbable que parezca, debe ser la verdad. Me acomodé en mi asiento de la sala de estar, fijando mi vista en la enorme pantalla vacía. Durante lo que pareció una eternidad. No había necesidad de encender la televisión, las vívidas imágenes de mi deslumbrante esposa, estando apasionadamente involucrada con aquel francés, se reproducían implacablemente en mi mente. ¿Para qué nos molestamos en rescatar a ese país en 2 guerras mundiales? Bien podríamos habérselo dejado a los alemanes. El sueño me esquivó durante toda la noche, mientras permanecía pegado a la silla, con la mirada fija en el televisor apagado. En parte anticipaba el regreso de Louise en plena noche, pero, a medida que pasaban las horas sin que ella llegara, comencé a considerar la inquietante idea de que Pascal podría haber tenido un accidente automovilístico, con Louise como su pasajera. A las 7:12 de la noche, incapaz de esperar más, marqué a la oficina del sheriff local, identificándome y preguntando si había habido algún accidente durante la noche. Decepcionantemente, me informaron que no hubo ninguno. Hice 4 intentos más de llamar al teléfono de Louise, pero cada vez me quedé sin respuesta. A medida que se acercaba el mediodía, escuché un auto detenerse en el camino de entrada, indicado por el sonido de una sola puerta cerrándose de golpe. Aproximadamente 50 segundos después, Louise introdujo su llave en la cerradura, abrió la puerta y entró. Unos momentos después, me notó en la sala de estar. Y en silencio se sentó en el sofá al otro lado de la habitación. Cualquier duda persistente que yo tuviera sobre sus actividades se disipó al ver su apariencia. Al menos tuvo la decencia de enfrentarme antes de volver a casa. Su largo cabello rubio, que ayer llevaba suelto, ahora estaba recogido en una coleta oscura. Y no llevaba maquillaje. Estaba vestida con el mismo vestido de verano amarillo del día anterior, y su pecho, hombros y brazos tenían un brillo rosado. Llevaba la expresión satisfecha de alguien que ha sido completamente complacida. Y debo admitir que lucía despampanante. No había ni rastro de remordimiento o culpa en su rostro, si acaso. Parecía llevar una sonrisa de suficiencia.
Qué amable de tu parte aparecer. Te divertiste anoche y esta mañana, me burlé. En realidad, sí, respondió ella con aires de grandeza. Esa no era la respuesta que yo anticipaba. Escucha, Noah, continuó ella con calma. ¿Alguna vez has experimentado una conexión física y emocional increíble con alguien? Desde el primer momento en que pusiste los ojos sobre esa persona. Es casi electrizante, milagroso. E increíble. Sí, lo he hecho, respondí de inmediato. Me casé con esa mujer. Su comportamiento sereno se hizo añicos, revelando un atisbo de reconocimiento en sus ojos. Rompiendo a través de su fachada tranquila. Yo encontré el mío ayer, dijo ella. No puedo explicarlo. Lo necesito. Lo amo, así de simple. Te has vuelto loca, le grité. ¿Estás dispuesta a tirar por la borda 23 años de matrimonio por un simple sentimiento? No. ¿Signifique nada para ti? No estoy seguro de por qué ella no previó mi arrebato. Comenzó a llorar incontrolablemente cuando yo exploté, pero yo me mantuve indiferente. Yo sí te amo, Noah, logró decir finalmente entre lágrimas. Nuestro tiempo juntos ha sido milagroso. Pero la conexión que tengo con él es simplemente increíble. Te amo a ti. Pero estoy enamorada de él. Es algo increíble. Entiendo. Dame algo de tiempo para asimilarlo, y te organizaré una celebración, le espeté. Entonces, ¿deberíamos comenzar el proceso de divorcio, o quieres hacerlo tú?, le pregunté. Dividiremos todo en partes iguales, incluyendo la venta de la casa. No creo que debamos apresurarnos hacia un divorcio todavía, respondió ella. Con la voz teñida de exasperación. Veamos cómo se desarrollan las cosas. Podemos tomar decisiones importantes más adelante. Ahora era mi turno de sentirme exasperado. ¿Qué? Protesté. Así no es como funcionan las cosas. No tienes el derecho de mantenerme como tu plan de respaldo. Si estás con él, entonces vete con él lo antes posible. En lo que a mí respecta. Lo nuestro se terminó en el momento en que te acostaste con él ayer. Repetirlo solo fortalece mi decisión. Pero, tartamudeó ella. Bien, solicitaré el divorcio, y me mudaré a finales de la semana. Fiel a mi palabra, saqué mis pertenencias de la casa al final de la semana. Me tomé un par de días personales en el trabajo para resolver todo. Mientras cargaba mi camioneta una noche, Liam y Olivia Louis se acercaron a mí. Y se disculparon por haber invitado a Pascal a su fiesta. Los detuve cortésmente, recordándoles que no podrían haber predicho las acciones de Louise. Aún así, se sentían algo responsables. Me comuniqué con mi abogado, y preparé los papeles del divorcio. Los cuales le fueron entregados a Louise en menos de un mes. Al parecer, ella asumió que yo postergaría las cosas. Ya que mi abogado me informó que el notificador mencionó que ella reaccionó fuertemente cuando le entregó los documentos. Esto podría explicar por qué ella apareció en mi nuevo apartamento apenas 3 días después. Y entró a la fuerza cuando respondí al timbre de la puerta. ¿Cómo pudiste iniciar esto, si de verdad me amas como afirmas?, exclamó ella mientras entraba a mi apartamento. Inicialmente conmocionado, recuperé rápidamente la compostura. A medida que la ira surgía dentro de mí. Sinceramente eres tan inconsciente, repliqué con enojo. Estás involucrada con otro hombre. ¿Cuál anticipabas que sería mi respuesta? Puede que te ame. Pero no aceptaré de buena gana convertirme en un cornudo. Y, si esto no funciona con él, ¿qué se supone que debo hacer yo entonces? Solo concédeme algo de tiempo. Volveré a ti, y seré la esposa perfecta. Podemos envejecer juntos. Suplicó. Estás viviendo en una fantasía, contrarresté bruscamente. No te voy a otorgar permiso para perseguir a tu pareja ideal. Mientras decides si te conviene o no. Además, si él es verdaderamente tu pareja ideal.
¿Por qué no habría de funcionar? Pascal actualmente está pasando por un divorcio con su esposa. Y están lidiando con algunos asuntos financieros, continuó tartamudeando. Antes de que finalmente le exigiera que se fuera de mi apartamento. O de lo contrario la sacaría por la fuerza. Louise y su abogado intentaron retrasar los procedimientos lo máximo posible. Mientras tanto, el señor Milagro se mudó a mi antigua casa, y asumió mi lugar. 4 meses después, al salir de Champs con un colega tras una cena de negocios, divisé a un dúo familiar dirigiéndose hacia la puerta, Pascal y una Louise visiblemente embarazada. Parecía tener unos 3 meses de embarazo. Me detuve por la sorpresa, bloqueándoles la entrada. «Oh, Dios mío», susurré. Mi acompañante se detuvo a mi lado, claramente desconcertado. Mientras los 4 nos encontrábamos cara a cara. «Aidan, me gustaría presentarte a mi esposa, al menos por unos meses más, y a su amante». «Pascal Destel», dije. Aidan se vio en la incómoda posición de tener que mantener la cortesía en un escenario altamente incómodo. Me pareció que lo manejó de manera admirable. Tartamudeó él, ella está embarazada. ¿Es tuyo? Definitivamente es de él, respondí con tono alegre. Eres pura clase, ¿sabes, Noah? Comentó Louise con descaro. Mientras ella y Pascal pasaban por nuestro lado y entraban al restaurante. Más tarde, Olivia Louise me informó que, en efecto, Louise tenía 3 meses de embarazo. Evidentemente, Louise había decidido dejar de usar anticonceptivos. Porque tenía a Pascal en alta estima, y deseaba tener un hijo suyo. Buena suerte con eso, le comenté a Olivia. El divorcio finalizó varios meses después, y, 2 meses después de eso, Louise dio a luz a un niño. Naturalmente, lo llamaron Pascal Jr., quizás como un testimonio de la supuesta grandeza de Pascal. Nuestra hija, Elizabeth, no estaba para nada emocionada por la decisión de Louise de tener otro hijo. Especialmente dadas las circunstancias de nuestra separación, y el hecho de que yo no era el padre. Me sentí orgulloso de Elizabeth por apoyarme en esta situación. Aunque yo sabía que Louise había tenido al bebé, no había hablado con ella, ni la había visto. Desde nuestro encuentro en el restaurante, meses atrás. Era inevitable que nuestros caminos se cruzaran nuevamente. Dado que ambos vivíamos en el mismo pueblo. Pero me quedé desconcertado la primera vez que la vi después del parto. El aumento de peso no le favorecía. Y parecía que la experiencia había cobrado un peaje en su cuerpo de 47 años. Casi no reconocía la figura, un tanto parecida a la de una abuela. Empujando un cochecito con un niño pequeño en el centro comercial local. Vamos, Noah, no hay necesidad de ser tan grosero, me llamó una voz familiar. Mientras pasaba apresuradamente junto a ellos un sábado por la tarde. Detuve abruptamente mis pasos, incapaz de resistir el impulso, y le di una segunda mirada. Lenta y casi cinematográfica, a la mujer y al bebé frente a mí. Oh, no, eran Louise y su hijo. Hola. ¿Cuánto tiempo?, logré decir, intentando componerme. Hola a ti también, respondió ella. El bebé, predeciblemente, era adorable. Había heredado el color de cabello y de ojos de Louise. Pero tenía la tez ligeramente más oscura de su padre. Vaya, es absolutamente hermoso, comenté con sinceridad. Louise se sonrojó levemente, y me agradeció el cumplido. Ha pasado un tiempo desde que se cruzaron nuestros caminos, y, bueno, verte con un cochecito. Me disculpé por no haberla reconocido de inmediato. Aunque ella visiblemente se encogió ante mi disculpa. Pero amablemente la desestimó sin hacer comentarios. Aunque yo la había encontrado increíblemente atractiva después del nacimiento de Elizabeth hace muchos años. Ahora era más de 2 décadas mayor. Y, dado que este bebé no era mío, supongo que mis hormonas estaban firmemente bajo control. Intercambiamos una conversación amistosa durante unos minutos más. Principalmente sobre sus luchas contra la falta de sueño.
Percibí un atisbo de tristeza genuina. Un sentimiento que ella nunca exhibió después del nacimiento de Elizabeth. Eventualmente, me excusé y me fui. Para reanudar mis compras de los artículos que originalmente había salido a buscar. El siguiente encuentro con Louise ocurrió en la reunión de verano de los Louis. Aproximadamente medio año después. Liam y Olivia siempre se habían sentido arrepentidos de que Louise hubiera conocido a Pascal en su fiesta. Pero yo les tranquilicé en ese entonces, y lo decía en serio. Diciéndoles que no los consideraba responsables por la lamentable elección de Louise. Sin embargo, Olivia persistía en intentar emparejarme con sus conocidas solteras y divorciadas. Debo admitir que algunas de sus presentaciones fueron bastante prometedoras. A pesar de haber faltado a las últimas 2 fiestas de verano. Ellos continuaron enviándome invitaciones. Esta vez, decidí asistir. A pesar de que me advirtieron que Louise y Pascal también estarían presentes. Les aseguré que, si surgía algún problema, yo no sería el instigador. Y tenía toda la intención de cumplir esa promesa. Llevaba un par de horas en la fiesta, cuando divisé a Louise y a Pascal entrando al patio trasero. Como su bebé no estaba con ellos, asumí que lo habían dejado con una niñera. Louise había perdido algo del peso del embarazo. Y no parecía tan grande como la última vez que la había visto. Pero había una tristeza inconfundible en sus ojos azules, antes tan vivaces. Incluso cuando sonreía, había un vacío en su mirada del que no me podía sacudir. Abordé el elefante en la habitación desde el principio, acercándome a Louise y a Pascal. Ofreciéndole un breve abrazo a ella, y estrechando la mano de él. Percibí una ligera sorpresa por parte de ambos. Y pude ver a Olivia conteniendo la respiración mientras yo me acercaba. Intercambiamos charlas triviales durante aproximadamente 1 minuto. Antes de excusarme y regresar con mis amigos junto a la parrilla. Cuando comenzó el partido de voleibol de arena, me uní a uno de los equipos. Durante el segundo juego, mientras yo estaba en la arena, noté a Louise sentada en una silla. Observando y animando. El señor Milagro no estaba a la vista. Después de jugar 2 partidos, con una derrota en el segundo. Tuvimos que salir de la cancha y esperar nuestro próximo turno. Mientras iba a buscar una cerveza, miré hacia donde estaba Louise, sentada completamente sola. Las viejas costumbres son difíciles de olvidar, pensé para mis adentros. Tomando mi bebida y dirigiéndome hacia adentro de la casa. Al revisar la tercera habitación, el estudio, mis sospechas se confirmaron. Pascal tenía su brazo alrededor de la cintura de Grace Baker. Mientras conversaba con un pequeño grupo, y, al mismo tiempo, Grace lo miraba a él con deseo. Grace, una antigua vecina del final de la calle, estaba inconfundiblemente casada. Debí habérmelo guardado para mí, pensé. Si esto es lo que sospecho, entonces él planea tener intimidad con esta mujer esta noche. Traicionando a Louise. Si no digo nada, será mi culpa. Si hablo, causaré un caos. Y seguiré estando equivocado. Un verdadero amigo se lo habría informado a ella. Pero yo no era un verdadero amigo. Yo era su ex esposo. ¿Por qué debería ser mi deber? Y entonces, el destino intervino. El esposo de Grace, Jacob, quien casualmente estaba en mi equipo de voleibol de arena. Aparentemente me siguió hacia adentro para discutir nuestra estrategia de juego. Cuando notó la misma escena que yo, Pascal sosteniendo a la esposa de Jacob. Y ella mirando a Pascal como si fuera irresistible. Eres una persona despreciable. Quítale las manos de encima a mi esposa, idiota. Le gritó a Pascal, mientras corría hacia ellos. Inicialmente, me moví para intervenir en el inminente altercado, pero luego la razón prevaleció. Y permití que mi compañero de equipo de voleibol me pasara de largo. Antes de que Pascal pudiera separarse de la esposa de Jacob. Este último agarró el brazo de Pascal con fuerza, retorciéndolo. Se escuchó un crujido inconfundible, seguido por el grito de agonía de Pascal. La conmoción atrajo a aún más espectadores a la habitación.
Afortunadamente, una de las amigas de Olivia, enfermera de urgencias, evaluó rápidamente la lesión de Pascal y llamó a una ambulancia. Llegaron, junto con 2 oficiales de policía que los acompañaban, al cabo de unos 15 minutos. Los oficiales de policía tomaron declaraciones de todos los presentes. En caso de que Pascal decidiera presentar cargos contra Jacob Baker. El oficial mayor, Colin Nelson, parecía tener más o menos mi edad. Mientras que la oficial más joven, Caroline Carter, tenía poco más de 40 años. Y lucía rasgos faciales marcadamente irlandeses. No perdí la oportunidad de darle mi declaración a la oficial Carter. En medio del caos, Louise estaba en lágrimas, sosteniendo el brazo ileso de Pascal. E intentando consolarlo mientras los médicos de urgencias lo atendían. Era obvio que ella ignoraba los eventos que condujeron al altercado. Una vez que la condición de Pascal se estabilizó, los médicos de urgencias lo llevaron al hospital, dejando atrás a Louise. Ella me miró en busca de orientación, y yo asentí con la cabeza, dirigiéndola hacia la oficial Carter, antes de hacerle la señal de 5 con mis dedos. Carter notó que Louise me estaba esperando, así que procedió a interrogarme. Le relaté mi versión de los hechos, mencionando que Pascal me había arrebatado a mi esposa en una fiesta hace 3 años. Su reacción a esta revelación fue de sorpresa. ¿Y aún así planeas acompañarla al hospital?, me cuestionó. ¿Eres simplemente excesivamente amable o completamente tonto? Yo no había anticipado esa pregunta. Al levantar la mirada hacia ella, noté que intentaba reprimir una sonrisa. Completamente tonto, respondí. No puedes seguir adelante, Noah, se quejó ella Louise. Han pasado 3 años. No se trata de seguir adelante, Louise, le repliqué. Pascal no debió haberle puesto las manos encima a Grace Baker. Y Jacob estaba justificado en sus acciones. Tal vez, si yo hubiera mostrado tal audacia, tú y yo seguiríamos juntos. Las palabras se me escaparon inesperadamente, haciendo que las lágrimas brotaran en los ojos de Louise mientras se daba la vuelta. En la camioneta, dejé a Louise en la sala de urgencias, y no la acompañé adentro. Después de nuestro divorcio, ella y Pascal tuvieron que compartir una pequeña casa, adquirida con las ganancias que dividimos de la venta de mi casa. Sabiendo que ella estaría ocupada por la noche, busqué la tarjeta que la oficial Caroline Carter me había dado más temprano, sacándola del bolsillo de mi camisa. Una mujer bastante encantadora, reflexioné para mis adentros. Decidí hacerme el interesante. Así que esperé 3 días antes de contactar a la oficial Caroline Carter. Ella contestó al segundo tono. ¿Podrías haber esperado un poco más? Ya podría estar comprometida y casada a estas alturas. Bromeó conmigo por teléfono. Tal vez tengas razón. Pero apresurar las cosas no te convertirá en la próxima y última señora de Noah Robinson, repliqué. ¿Quién es el descarado ahora?, respondió de inmediato. ¿Cómo sabes siquiera que diré que sí cuando me invites a salir? Lo que sí sé es que no me interesa ir a ningún pub irlandés en una cita. Su mención de un pub irlandés me tomó con la guardia baja, porque, a decir verdad, era exactamente ahí a donde había planeado llevarla. Simplemente parecía lo adecuado, llevar a una chica irlandesa a un pub irlandés. Ella notó mi vacilación, y adivinó correctamente mi intención. ¿Qué les pasa a ustedes los hombres? ¿No puede ninguno de ustedes ser más creativo? Solo porque tengo el cabello rojo fuego. Todos asumen, pub irlandés. Dudé un breve momento antes de recurrir a mi plan de respaldo. Teníamos un excelente restaurante griego en la ciudad, que a mí me encantaba. Y la cocina griega era un buen cambio respecto a la comida irlandesa. Tras pensarlo un instante, ella respondió de forma positiva. Gracias por ser espontáneo, dijo. Cuando rechazo el pub irlandés, la mayoría de los chicos recurre por defecto a la comida asiática. Pero no soy muy fanática de un tipo de comida que parece un refugio para cucarachas.
Estallé en carcajadas ante su comentario, sintiendo una conexión que podría durar toda la vida. Conversamos durante 1 hora más, abarcando una gran variedad de temas. Me enteré de que en realidad tenía 44 años. Y que llevaba divorciada 9 años debido a la infidelidad de su ex. Tenía un hijo que asistía a la Universidad Estatal de Michigan, cursando su 2.º año de estudios prejurídicos. La cena del sábado por la noche fue excepcional, acompañada por una compañía milagrosa. Pasé a recogerla a su residencia en el lado sur de la ciudad. Y me quedé atónito por lo deslumbrante que lucía en su vestidito negro y tacones. Tenía curvas en todos los lugares correctos, un rostro encantador, y un vibrante cabello rojo. Ella personificaba la palabra hermosa. Tuvimos una de esas conversaciones serpenteantes, que parecían tocar todo y, al mismo tiempo, nada en absoluto. Su voz era tan cautivadora, que podría haberla escuchado toda la noche. Ella no parecía tener prisa por establecerse con un esposo. De la misma manera que yo no estaba ansioso por apresurarme a encontrar una esposa. Esta actitud la hacía lucir relajada, y a la vez, intrigantemente impredecible. Especialmente con su naturaleza naturalmente curiosa, casi como la de un detective. Ella planteó algunas preguntas incisivas, demostrando que no solo me estaba escuchando, sino que también se involucraba profundamente con lo que yo estaba diciendo. Después de la cena, la llevé a su casa. No sugerí volver a mi apartamento, y, cuando llegamos a su casa, ella tampoco me extendió una invitación. Nos dimos las buenas noches en su puerta, pero, de repente, me sorprendió al inclinarse rápidamente y plantar un suave beso en mi mejilla. Debo haberme puesto de 3 tonos diferentes de rojo. Me despedí de ella, y prácticamente floté de regreso a mi auto. Ni siquiera recuerdo el camino a casa, se sintió como si tuviera 18 años otra vez. Sus labios se sintieron tan suaves en mi mejilla. Y estoy casi seguro de que llevaba puesto el perfume White Shoulders. Me llamó el domingo por la mañana, invitándome a su casa a comer bagels y salmón ahumado. ¿Cómo podría rechazar semejante invitación? Unos días después, Olivia y Liam nos extendieron una invitación a cenar. En parte para ofrecer disculpas por los eventos recientes. Y en parte para escuchar mi versión de la historia. Pascal había estado amenazando con emprender acciones legales contra ellos. Lo que causó un gran revuelo. ¿Acaso este tipo se cree el gran trofeo?, exclamó Liam, claramente irritado. Olivia, por su parte, hizo un comentario sobre el encanto de Pascal, ganándose a cambio una mirada fulminante de Liam. Según los Louis, Jacob pasó el resto del fin de semana tras las rejas, antes de ser liberado bajo fianza el lunes por la mañana. Al regresar a casa, Grace y sus hijos no aparecían por ninguna parte. Habían buscado refugio con la madre de ella en un pueblo vecino, lo que sugería que su matrimonio de 12 años probablemente había llegado a su fin. Dile a Jacob que me contacte, le ofrecí. Y asegúrale que empatizo con su situación. Estoy aquí si necesita un confidente. Y lo apoyaré cuando este asunto llegue a los tribunales. Liam accedió a transmitirle el mensaje, agradeciendo el apoyo. Tal como están las cosas, continuó Liam, hemos decidido que esta será la última de nuestras reuniones de verano. El estrés es demasiado grande como para soportarlo. Mientras Liam hablaba, Olivia parecía estar absorta con su plato de guisantes, indicando que las cosas no habían sido iguales en la tierra de los Louis desde la fiesta. Unos meses más tarde, la noticia del embarazo de Olivia se hizo evidente, a medida que su barriga comenzó a notarse en público. No tuve la necesidad de especular sobre la identidad del padre, porque el propio Liam me llamó para revelarme la noticia. ¿Puedes creer este desastre?, prácticamente me gritó por teléfono. Ese idiota dejó embarazada a mi esposa. Ella ha estado teniendo una aventura con él desde la fiesta del año pasado. Liam reveló que se había mantenido ajeno a todo, hasta que Olivia comenzó a experimentar náuseas matutinas cada 2 días.
lo que reflejaba el patrón que había tenido durante sus embarazos anteriores. Cuando Liam la confrontó, Olivia confesó la aventura que mantenía con Pascal desde hacía más de un año. Aunque insistió en que la mayor parte del tiempo usaban protección. Sin embargo, durante una escapada de fin de semana a un motel, decidieron prescindir de ella en un par de ocasiones. Tras esta revelación, Liam me pidió en broma que le refiriera a mi abogado, bromeando sobre un descuento para amigos y familiares. Según Liam, Pascal y Olivia se habían mudado a un apartamento cerca del campus de la universidad, dejando a Louise y a su hijo para que se las arreglaran por su cuenta. No es mi problema, le repliqué. Poco anticipé yo las complejidades de la psique femenina. Mientras reflexionaba durante el almuerzo en un McDonald's cercano. Acercándose a mi mesa con su hijo a cuestas, con las manos entrelazadas. Louise colocó su bandeja de almuerzo en la mesa frente a mí. El niño tomó asiento ansiosamente a mi lado. Hola, Louise. Hola, amiguito, lo saludé. El niño pequeño, que ahora tenía unos 3 años, extendió una mano limpia para un apretón de manos. Impresionado por su intento de madurez, acepté su mano, y se la estreché con firmeza. Hola, señor, dijo con seriedad. Hola. Soy Noah, intervino Louise. Está creciendo tan rápido, le comenté a Louise, mirando a su hijo. Puede que tengas a un futuro chico de más de 1,80 m en tus manos. Por su expresión, era evidente que Louise reconocía mi intento de ser cauteloso. Pero había una inquietud subyacente que se reflejaba en su rostro, sugiriendo que, si no abordaba el tema pronto, podría llegar a un punto de quiebre. Vamos, solo pregunta, la insté suavemente, observando a su hijo desenvolver una hamburguesa con queso. ¿De verdad me amabas tanto como afirmabas?, comenzó ella suavemente. ¿Por qué, si lo hacías? ¿Por qué no luchaste por mí? Pero Jacob sí lo hizo por Grace. ¿Por qué no me pediste que regresara? ¿Como alguien que me amaba genuinamente? ¿Por qué no has visitado mi casa para ver cómo estamos mi hijo y yo? Tal vez incluso invitarnos a tu casa. Yo no había anticipado esto. ¿Acaso insinuaba que era mi culpa? Respiré hondo, intentando mantener la compostura y evitar un estallido de ira. Vaya, exhalé, ¿así que todo es culpa mía? ¿En serio? Tú eres la víctima inocente aquí. A medida que hablaba, mi voz aumentaba gradualmente de volumen. Esta no era mi intención, pero necesitaba transmitir mi punto. Vaya, exclamé, levantando la mano. ¿Recuerdas cuando aparté la mano de Pascal de tu cintura, y tú insististe en que no pasaba nada? ¿Pidiéndome que no causara problemas? Confié en ti ciegamente, y no fui más allá con el asunto. Perdóname por poner tanta fe en ti. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, no habría confiado en ti. Habría reaccionado de manera diferente, como lo hizo Jacob. Pero tú, la persona en la que más confiaba, me mentiste. Así que no luché por ti en ese momento. Cuando volviste a casa al día siguiente al mediodía. ¿Qué podía decir yo? El daño ya estaba hecho, en repetidas ocasiones, por lo que parecía. Entonces, ¿sobre qué quedaba por discutir? Te habías entregado a otro hombre. Y habías roto nuestros votos. Ya no quedaba nada por lo que yo pudiera luchar. Dejaste muy en claro que esta era una decisión exclusiva tuya. Y yo no tenía voz ni voto en ella. Así que, ¿qué quedaba por lo que valiera la pena luchar? Ya no eras mía, le pertenecías a él. Pero nunca intentaste hacerme cambiar de opinión, se quejó ella. O convencerme de que me quedara. ¿Nada? Si de verdad me amabas, le pregunté. ¿Cuántas veces te acostaste con Pascal esa primera noche y a la mañana siguiente? Estoy seguro de que fue más de una vez. Comenté. La primera vez podría haber sido un error, y tal vez podría haberte perdonado. Elegir hacerlo de nuevo, fue una decisión consciente.
Cualquier cosa más allá de eso, fuiste tú rompiendo mi corazón y haciéndolo pedazos. Y tuviste la audacia de afirmar que habías pasado un momento fantástico. Un momento extraordinario, si mal no recuerdo. Y que tú y él compartían esta conexión casi sobrenatural. No te arrepentiste de absolutamente nada. Entonces, ¿qué se suponía que debía pensar yo? Como dice el dicho, si amas algo, déjalo ir. Si regresa, era tuyo, si no, nunca lo fue. Y luego. Solo para añadir sal a la herida. Tuviste un hijo suyo a los 47 años. Yo no logré persuadirte para que tuviéramos un segundo hijo en 23 años. Pero no solo recibes de brazos abiertos al Señor Milagro, sino que encima dejas que te embarace. Entonces, ¿se trata todo esto sobre tu ego masculino herido? Replicó ella, tal vez con un tono demasiado cortante para mi gusto. Mi atención se desvió hacia ese comentario, pero, con el niño presente en la mesa. Me resistí a morder el anzuelo. No. Lo que decidiste hacer una vez que estuviste con él. Fue tu decisión. Parece que lo amabas lo suficiente como para querer tener a su hijo. Incluso si nunca deseaste tener otro conmigo. Créeme, capté el mensaje. Nos sumimos en el silencio durante unos momentos. Ella parecía dudar. Intuí la dirección hacia la que se dirigía esta conversación. Pero alguien tenía que abordar el tema. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora?, le pregunté finalmente. Tú y Pascal nunca se casaron, pero él está reconocido como el padre del niño. ¿Correcto? Como mínimo, deberías demandarlo por manutención infantil. Voy a dejar que Olivia se encargue de él, respondió Louise. Pero tienes razón, debería exigirle manutención infantil a ese imbécil infiel. Suena a un buen consejo. ¿Alguna vez contemplas lo que pudo haber sido de nosotros?, añadió ella. ¿Cómo podrían haber resultado las cosas? Sinceramente, no, respondí en voz baja. Me destrozaste el corazón de una manera tan completa. Que nunca quise mortificarme pensando en lo que podría haber sido. Atesoro algunos recuerdos milagrosos de nuestra vida pasada. Que guardaré con cariño para siempre, pero eso está en el pasado, y nunca volverá. Retomamos nuestra comida. Observé al niño jugando con sus papas fritas. Lo que detonó recuerdos de nuestra hija Elizabeth haciendo exactamente lo mismo. Es un buen niño, concluí finalmente. A pesar de la notable conexión que inicialmente compartimos. Nuestra relación nunca alcanzó la profundidad que yo había esperado. Si bien nuestra intimidad física comenzó apasionadamente, no evolucionó junto con nuestra conexión emocional. El amor nunca suplantó por completo a la lujuria, y, una vez que la emoción se desvaneció, ella pareció darse cuenta. Fui testigo de ese momento de claridad, cuando las lágrimas brotaron de sus ojos. Cambió la calidez y la seguridad del amor genuino, por el fugaz atractivo del deseo físico. Algo parecido a un relámpago, que ilumina brevemente antes de desvanecerse. Sin embargo, mi amada pareja y yo celebramos nuestro 7º aniversario de bodas con un viaje a un lugar inesperado. Italia. Aunque al principio propuse visitar su tierra natal. Una respuesta juguetona y un anhelo por la novedad nos llevaron a optar por un destino con un clima más soleado y sabores vibrantes. Nuestra elección de destino reflejaba acertadamente la calidez y el regocijo de nuestra relación. Continuamos trabajando unos años más. Antes de retirarnos de la empresa de seguridad informática que fundamos juntos. Reflexionamos sobre nuestro viaje. Desde el desarrollo profesional hasta el emprendimiento empresarial. Pero nuestra conexión permanece fresca y vigorizante. Aunque pasamos la mayor parte del tiempo juntos, tanto en lo personal como en lo profesional. Cada día parece profundizar mi amor por ella. Especialmente ahora que tenemos 2 hijos propios y 4 nietos de los que presumir. Aunque nuestra familia está dispersa por Denver, California y Houston. Atesoramos cada momento que pasamos con nuestros amados nietos. De vez en cuando,
me encuentro con Louise por la ciudad. Pero nuestras interacciones suelen ser breves. Ella parece estar ocupada con sus deberes maternales hacia su hijo, quien ahora tiene unos 10 años. Trágicas noticias me llegaron a través de mi hija. Louise no se ha casado, y rara vez sale a citas. Parece ser que a su ex, el señor Milagro, hubo que persuadirlo legalmente para que hiciera los pagos fijos de la manutención infantil. A pesar de todas estas dificultades, su camino parecía algo sombrío, desprovisto de muchos lujos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que cada uno camina por su propia senda. Y debe aceptar las consecuencias de sus decisiones. Amigos, escriban en los comentarios qué les pareció esta historia.